Cultura maya. Periodo. La cultura maya fue una civilización que tuvo su nacimiento en el año 1500 a.C. y su caída en el año 1200 después de Cristo. Durante este periodo, esta cultura vivió durante 3 etapas. Periodo clásico, de 1500 a.C. a 250 después de Cristo. Este es el periodo de formación. La cultura maya creció y la agricultura desarrolló nuevas técnicas. Los centros ceremoniales mayas de los inicios surgieron en las tierras bajas y los gobernantes del preclásico consolidaron su poder y centralizaron su autoridad. Periodo clásico, de 250 después de Cristo a 900 después de Cristo. El periodo clásico fue caracterizado por el surgimiento de las ciudades-estados gobernadas por reyes poderosos, quienes adoptaron un sistema jerárquico de gobierno. La astronomía, la medicina y la escritura empezaron a cobrar importancia. Estos grandes desarrollos urbanos fueron construidos alrededor de los centros ceremoniales y cubrieron amplias áreas de tierra. A este periodo le debemos algunas de las más grandes maravillas arqueológicas conocidas hoy en día. Periodo postclásico, de 900 después de Cristo a 1200 después de Cristo. La caída de la civilización comenzó alrededor del año 900 después de Cristo, cuando los gobernantes se vieron altamente segmentados y, por razones que en su mayoría desconocidas, los mayas abandonaron las ciudades ubicadas en Yucatán. Los mayas de la zona norte fueron finalmente integrados a inicios del siglo XIII por los toltecas, quienes dominaron Mesoamérica desde la ciudad de Tula. Algunos centros más pequeños continuaron prosperando hasta la conquista de los españoles a principios del siglo XVI. Ubicación geográfica. La cultura maya se extendió sobre un área de más de 350.000 kilómetros que comprendía una buena parte del sureste mexicano, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y partes de Chiapas y Tabasco, Belice, centro y norte de Guatemala y Honduras. Esta región cuenta con extensas selvas, litorales marinos y numerosa flora y fauna, haciendo esta zona la de mayor diversidad y riqueza biológica de América. Todo lo anterior da diferentes tipos de relieve, clima y vegetación, dividiendo la región maya en 3 grandes zonas. Tierras altas, comprenden el sur de Guatemala y Chiapas. Tierras bajas del sur, abarcan de Petén de Guatemala y áreas adyacentes. Tierras bajas del norte, que incluyen la gran parte de la península de Yucatán. Organización social y política. La organización social y política de los mayas fue una organización jerarquizada según la importancia del individuo dentro de su sociedad. Recordemos que cada ciudad-estado fue independiente una de otra, pero con una cultura común que permitió el desarrollo de figuras con una autoridad máxima dentro de la organización social que comprendían en común. La organización era la siguiente. Hasta arriba se encontraban los sacerdotes, eran el sector más poderoso y eran los dirigentes de las ciudades. Después venían los nobles, que eran los caciques, jefes guerreros, gobernantes y los altos funcionarios. Enseguida se encontraban los comerciantes, quienes eran los que disfrutaban de muchas libertades y prestigios por las actividades que realizaban. Casi al fondo se encontraban los artesanos y campesinos. Ellos eran la mayoría de la población, generalmente se dedicaban a la alfarería, agricultura y a tejer. Ellos vivían y trabajaban en comunidades. Y al final se encontraban los esclavos. Eran los castigados por delitos o prisioneros de guerra. Ellos eran, frecuentemente, los sacrificados para los dioses. Economía. Esta cultura se basaba económicamente en la agricultura del maíz, producción realizada por campesinos que vivían en los alrededores de las ciudades-estado. En cuanto a la forma de organización del trabajo, estos campesinos estaban sometidos a una especie de servidumbre colectiva, siendo el producto del trabajo realizado servilmente apropiado por los grupos sociales dominantes, compuesto principalmente por los guerreros y los sacerdotes. Los mayas construyeron un sistema de canales que les proporcionaba agua durante la estación seca, y esto les permitía cultivar durante 7 u 8 estaciones consecutivas. Su producción agrícola era abundante, además de la trilogía agrícola característica de la zona mesoamericana compuesta por el maíz, la calabaza y los frijoles. En esta cultura cultivaban numerosos frutos y plantas, de los que se obtenían alimentos, fibras textiles, materiales de construcción, medicinas, entre otros. Los sacerdotes dirigían las actividades agrícolas y esto le daba un gran poder sobre la población y su trabajo. La mayor parte de la población se dedicaba al trabajo agrícola y del fruto de ese trabajo se pagaban tributos en especie. Sin embargo, parece que la aportación más importante de los habitantes de estas ciudades-estado se realizaba a través del trabajo en las obras de infraestructura. Como la agricultura dejaba una cantidad enorme de tiempo libre en los mayas, estos, de forma más o menos voluntaria, dedicaban parte de este tiempo a participar en las obras. A cambio, como compensación por su contribución, obtenían alimentos o algunos artículos procedentes del comercio en las otras ciudades-estado. De este modo, los mayas construyeron acueductos, puentes, obras de drenaje,
murallas, depósitos de agua de lluvia protegidos contra las filtraciones y grandes edificaciones públicas para la realización de los cultos ceremoniales. Las alianzas políticas, organizadas a través de los matrimonios reales, eran un medio de preservar la paz entre los diferentes sitios, pero también estimularon la operación de rutas comerciales establecidas entre esos estados de la ciudad. El comercio fluyó a un lugar a otro cuando estas alianzas aumentaron el grado de interacción entre las diferentes regiones. Esto incrementó la interacción, que a su vez significaba nuevas rutas comerciales e intercambios de productos. Así, se aseguraban disponibilidad de los productos de primera, aún entre sitios distantes. Así, el comercio fue una actividad fundamental para los mayas.